Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Daniela y este es un video que digamos que he aplazado mucho, que lo he tratado de grabar, lo he tratado de pensar hasta cierto punto de practicar, porque hay muchos detalles que a lo mejor se me van a olvidar o hay muchas cosas que van a pasar desapercibidas ahorita para mí, pero quiero hablarles un poquito de cómo fue la muerte de mi hija, mm, cómo fue la muerte de Kenia, cuáles fueron las causas y un poquito de qué fue lo que pasó ese día que nos dimos cuenta que Kenia había fallecido. Ya han pasado 2 años y algunos meses. No soy el tipo de persona que esté contando los días porque siento que me hago más daño a mí. No trato de comparar Kenia a cómo están otros niños que están aquí con sus padres porque me hace daño a mí, es algo que no le veo sentido. Yo sé que mucha gente le hace muy bien estar contando el tiempo o estar pensando, ay, mi hijo estuviera como el tuyo o mi hija tendría la misma edad que la tuya. No lo hago porque, como les digo, no me gusta, no le veo necesidad. Kenia cumpleaños en el cielo, Kenia tiene su cumpleaños. Kenia es eternamente un bello ángel en el cielo y para mí eso es más que suficiente, no necesito estar entrando en detalles, pero el día que Kenia nació, el día que Kenia falleció y nació fue el 28 de marzo del 2017 y pues ya han pasado más de 2 años, hay mucho dolor aún, mucho que procesar, mucho que sanar, que perdonar y siento como que ya es hora de que yo empiece a hablar un poquito de ella en ese aspecto de las causas de su muerte. Y la muerte de mi hija fue muerte intrauterina a las 39 semanas por causas que en aquel entonces pues nunca nunca supimos a ciencia cierta qué es lo que había pasado. Simplemente los doctores nos decían que pues, era mala suerte, que pues a veces así pasan, pero que ella estaba completamente sana, que yo tenía un control perfecto de mi diabetes y que aparentemente no había ninguna causa más que simplemente falleció y en aquel entonces eso dolía y dolía mucho porque no tiene ni un porqué ni una razón. Yo siento que a mí fue lo que más me llevó a la crisis nerviosa, pensar qué fue lo que pasó. ¿Cómo pudo haber sido que yo la tuve en mi vientre 39 semanas y 2 días antes de que naciera, porque mi cesárea para que ella naciera estaba programada para el 30 de marzo? 2 días antes de que ella naciera se dejó de mover, la dejé de sentir activa. Y yo recuerdo esa sensación, es lo más terrible que yo he sentido. Después de sentir que tu bebé se mueve, que está activo, de repente sentir que ya no tiene movimiento, que lo único que sientes es como cae su peso, que sientes como tu vientre simplemente tiene algo que no tiene movimiento, que ya no tiene vida. Después de haberla sentido un día antes, una noche antes con tanto movimiento. Y despertar y sentir que eres tú la que tiene que mover tu vientre porque ella ya no se mueve. Trato de no recordar mucho este momento porque es muy doloroso y aún recuerdo y siento el pánico y el terror que yo sentí cuando ya no se movía. Cómo sentir que tienes a tu hija dentro de ti, no puedes hacer absolutamente nada para ayudarla. Cómo tú estás viva, cómo tú estás respirando, cómo tú puedes estar alerta de lo que está pasando y tu criatura no puede hacer nada y tú no puedes hacer nada por ella tampoco. Se siente tanta impotencia, tanto miedo, tanto pánico al mismo tiempo de que lo sabes, lo sientes, pero no lo quieres aceptar, de que ya no puedes hacer absolutamente nada, que tu intuición de madre te dice que su pequeño cuerpecito ya no tiene vida.
tu bebé no va a llegar al mundo con bien, que tu bebé ya no va a tener la oportunidad de respirar ni de abrir sus ojos. Ese 28 de marzo del 2017 fue algo que trato de no recordarlo mucho, pero que quedó marcado para mí para siempre. No, no trato de marcarme mucho la fecha porque no quiero estar recordando hace un año, hace 2 años y ya hace un mes y medio, una semana y media. Recuerdo que los primeros días de que nació Kenia, yo le decía a mi esposo o que apagara el reloj, que se llevara mi celular, que volteara el reloj para otro lado porque yo no quería ver la hora, no quería ver que el tiempo transcurriera y que ya no había vuelta atrás. Yo no quería saber qué día estaba, no quería saber si era mitad de semana, fin de semana, yo no quería saber. Y lo que más me daño me hizo a mí, lo que más me hizo entrar en crisis y llegar a los ataques de pánico, era estar pensando de todo el tiempo que fue lo que mató a mi hija. Si yo iba a ser capaz de tener otro hijo, si yo iba a ser capaz de volver a embarazarme, si mi esposo y yo íbamos a ser capaces de poder tener un hijo en nuestros brazos y poder darle mucho amor. Y desgraciadamente, hasta que nació Melissa, ya sabíamos un poco, ya teníamos un poco de intuición de qué era lo que había pasado, porque muchos médicos aquí en México nos instruyeron. Mis hermanos, mi mamá, sobre todo, estuvo platicando con muchos médicos. Mi mamá platicó la misma historia con varios médicos y todos llegaron a la misma conclusión de que la muerte de Kenia fue negligencia médica. Si yo no me hubiera venido a México y que Melissa no hubiera nacido en México, hubiera sido la misma historia, porque en Estados Unidos, para mi padecimiento, que me dan en mis 2 embarazos, lo padecí la diabetes gestacional. A las 39 semanas para ellos es pronto, hasta cierto punto te hacen sentir asustada, culpable de que tengas diabetes gestacional y que te tengan que inducir el parto o hacerte una cesárea a las 39 semanas, porque a las 40 semanas es como lo permitido, 40 semanas es lo indicado para que nazca un bebé, lo sé, aparentemente, pero en mi caso, en mis embarazos que son de alto riesgo, que nunca me dijeron con Melissa, nunca me dijeron con Kenia, perdón, que era de alto riesgo mi embarazo, simplemente era como para que la niña no tuviera macrosomia por la diabetes, que el azúcar anda volando por todas partes y se adhiere a su cuerpecito y los bebés empiezan a engordar y a engordar. Simplemente me dijeron eso, nunca contaron los demás detalles y hasta que nació Melissa, en el proceso del embarazo con Melissa, todos los chequeos con Melissa fue una terapia para mí. Mi ginecóloga me ayudó muchísimo. Estoy eternamente agradecida con ella. Yo sí lo digo y se lo digo a mi esposo. Si yo no me hubiera venido a México y que Melissa no hubiera nacido en México, Melissa también hubiera pasado lo mismo. La muerte de Kenia fue negligencia médica porque yo a partir de los 5 meses la placenta que compartimos el bebé y yo para alimentarlo empieza a empujar mi páncreas y mi páncreas deja de producir insulina y mi cuerpo entra en un shock de azúcar porque ya no hay suficiente insulina o no hay insulina para protegerme pues digamos que me protege a mí, es suficiente para protegerme a mí o porque yo ya soy una mujer, o sea, ya tengo mi sistema inmunológico trabajando y en orden. A mí no me pasa nada, yo no siento nada, es simplemente con las muestras de sangre y con la curva de la glucosa que nos damos cuenta de que mi insulina no hay insulina en mi cuerpo en ese entonces. No soy ninguna doctora, no soy ninguna profesional, es simplemente les hablo de mi experiencia y de lo que he platicado con médicos, sobre todo con mi ginecóloga, lo que ella me explicó. Lo que empieza a pasar es que el azúcar, aparte de que atraviesa la placenta y empieza a adherirse al bebé y su organismo empieza a consumir el azúcar, eso es el número uno de la diabetes gestacional, la macrosomia.
pero hay muchas otras cosas que nos afectan, sobre todo en mujeres para mí que llevamos un excelente control de la diabetes. Yo les puedo decir que yo no me excedo. Si veo que mi azúcar está baja, es cuando tendré una mordidita de algo, un traguito de un refresco. Me doy los gustos más mínimos que puedan haber. La dieta de la diabetes gestacional es muy rigurosa, extremadamente rigurosa. Y hacer una dieta cuando pasaste por la muerte de un hijo y estar en una crisis nerviosa es 3 veces más difícil porque a veces no te puedes concentrar en qué es lo que tienes que comer. Tienes que anotar todo lo que comes, es muy complicado. Yo creo que voy a entrar en detalle en otro video de eso. El caso es que mi ginecóloga aquí en México me explicaba en el embarazo de Melissa que pasó con Kenia, que yo tenía muy buen control de mi diabetes. El peso de Kenia era normal, o sea, mi esposo y yo somos altos, venimos de familia alta. Mi hija Kenia no tenía quien salir chiquita. Mi hija pesó 3 kilos 700 y midió 49 centímetros. Y pues estaba en un rango completamente normal. Lo que pasó con Kenia es que la placenta y el cordón umbilical se empezaron a colapsar, dejaron de trabajar y la placenta se empezó a calcificar por tanta azúcar que hay en mi organismo. Es azúcar que está viajando en mi organismo que no tiene a dónde ir porque mi páncreas no está funcionando de la forma que debe de hacer. Se adhiere toda a la placenta y la empieza a calcificar. Hasta cierto punto yo lo podría decir que se empieza a picar. Yo así lo definía con la ginecóloga porque claramente se veía con Melissa cómo me iba acercando a las 37 semanas de embarazo y después de cierto tiempo que la placenta en la pantalla se veía completamente negra, poco a poco, acercándonos a las 37 semanas, se empezaba a ver completamente blanca. Muchísimos piquitos, muchos círculos blancos, muchos, muchos, muchos. Y fue lo que pasó con Kenia. El cordón se empieza a deteriorar tanto, se empieza a adelgazar, porque cuando nació Kenia, el ginecólogo que elegí para que me atendiera, lo único que decía que el cordón estaba muy largo y que el cordón estaba muy delgado y que eso no lo habían visto y no se daba explicación. Y siendo que él daba cátedra de que era un maestro que estaba enseñando a otros ginecólogos y que era el director de ginecología de no sé qué, que tenía 22 años de práctica y no supo explicarnos o no nos quiso explicar, pero él decía que el cordón estaba muy delgado, que estaba muy, 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 muy largo el cordón, que la placenta había tenido un colapso, que la placenta había dejado de funcionar y que había muchos coágulos. Y era lo único que nos decían allá en Estados Unidos. Pero ahora cuando nació Melissa, en la cesárea de Melissa, exactamente lo mismo. Fue la misma historia. La placenta estaba a punto de colapsar, el cordón estaba exageradamente largo, transparente y muy delgado. Era como un chicle. El cordón umbilical de Melissa era increíble. Yo no lo vi en vivo y en directo porque yo estaba acostada, anestesiada para la cesárea, pero hay videos y yo he visto el video del cómo sacan a mi hija del vientre y cómo el cordón se ve transparente. O sea, yo he visto muchos videos de otros partos, cómo sacan a los bebés y aún el cordón se ve como gordito, moradito. Y el cordón umbilical de Melissa ya estaba completamente transparente. Y la placenta, lo mismo, estaba a punto de colapsar, ya tenía coágulos de sangre. Eso es lo que pasa con la diabetes gestacional. Hay muchas mujeres que pasan otras cosas con los bebés o pasan otras cosas con ella, pero en mi caso particular así es. Si llego a tener otro tercer embarazo, lo más probable es que tenga que tener los mismos cuidados, me detecten la diabetes gestacional o no, pero ya vimos que mi placenta se ve muy afectada por el azúcar en mi organismo, el cordón umbilical, que es el que alimenta al bebé, se ve muy afectado por el organismo y yo creo que platicando con mi esposo y platicando con el médico, espero en Dios me dé licencia de algún día volverme a atender con mi ginecóloga aquí en México, que estoy eternamente agradecida con ella. Tendría que ser el mismo caso, tenía que ser la misma situación. A las 37 semanas, yo no permitiría que mi hijo pasara de las 37 semanas de nuevo, porque ya sé los peligros que hay y yo no estoy dispuesta a perder otro hijo. Yo no estoy dispuesta a volver a sentir eso, a volver a sentir que
sentir su cuerpo tan grande, tan activo, sentir que tienes tanta conexión con tu bebé y de repente ya no está tu bebé en espíritu contigo, simplemente su cuerpito sin vida, es una cosa terrible. Saber que tuviste a tu bebé, a la sangre de tu sangre, a tu alma, a tu corazón dentro de ti, en tus entrañas, por 9 meses y dentro de tus entrañas falleció. Es un trauma muy grande, es un trauma muy grande. Tienes que perdonarte mucho, aunque hasta cierto punto no pude haber hecho yo nada. Yo no pude haber hecho nada porque fue de un instante a otro. Como les comento, la placenta colapsó. Digamos que a la placenta le dio un ataque y la placenta murió. Al morir la placenta, el cordón también deja de funcionar y como les comento, el cordón ya estaba demasiado desgastado. A la hora de colapsarse las dos cosas, obviamente mi hija ya no recibió alimento, no recibió oxígeno, no recibió ningún alimento, algo que la manteniera viva. Y saber que dentro de mí, por un padecimiento, fueron las causas por las que mi hija falleció, no es fácil de asimilar. Es mucho tiempo de terapia, mucho tiempo de perdón, mucho tiempo de platicar. Yo jamás volví con ese doctor después del último chequeo donde me revisó para las suturas de la cesárea, porque mi hija Kenia nació por cesárea por la posición en la que ella se encontraba. Jamás volví con él. Llegué a platicar con él por texto, pero yo en aquel momento, pues como había mucha ignorancia, estaba cegada y pensando que era simplemente que había fallecido, que las cosas así iban a pasar. Y después de todo lo que nos enteramos, después del embarazo de Melissa y darnos de cuenta que fue exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, a partir de los 5 meses de embarazo me detectan de nuevo la diabetes gestacional y estarme checando el azúcar y mi azúcar siempre al tope, a máximo. Después de haber entrado, después de estar en tanta culpabilidad, tanta ignorancia, pasé al odio, es parte del duelo, es normal. Y después de todo eso y entrando el embarazo de Melissa fue pánico, pánico, ataques de pánico, sentirme agotada todo el tiempo, sentirme frustrada todo el tiempo, pidiéndole a Dios, Dios mío, ilumina a la ginecóloga, dale las armas para que me ayude a estar tranquila, para que me haga sentir ella segura, dale las armas a ella para que intervenga a tiempo y bendito sea Dios, todo salió perfecto. Melissa es una niña muy, muy, muy sana, nació de 3 kilos 400 gramos y también midió 49 centímetros. Eso te restaura la fe en Dios, te restaura la fe en ti misma, te restaura la fe en los doctores, en muchas cosas. Para mí fue muy duro, muy difícil este embarazo con mi segunda hija, pero yo a cada instante le decía a mi hija, volteaba a ver la foto de Kenia y volteaba a ver a sus cenizas y le decía, hija, cuídanos. Kenia, te lo pido por favor, pídele a Diosito, tú que estás allá con él, pídele por favor que me permita tener a tu hermana, pídele por favor que nos dé la licencia de que Melissa llegue sana y salva. Hija, por favor, ayúdame, hija, por favor. Y era un constante de Kenia, por favor, y hija, por favor, permítenos, dile a Dios que nos dé la chancita de tener a Melissa con nosotros. Y aquí estamos, bendice a Dios. Bendito sea Dios y aunque yo tenga a Melissa aquí conmigo, con nosotros, aunque esté ella feliz con nosotros en familia, a mi esposo y a mí, a mis papás y a mí, a mis hermanos y a mí, a mi sobrina y a mí, jamás se nos va a olvidar, Kenia. Jamás. Un hijo nunca llega a suplantar a otro. Un embarazo es cada embarazo. Kenny es Kenia, Melissa es Melissa. Yo siempre voy a mencionar a Kenny como mi primera hija. Y de hecho aquí ya, como les había comentado en otro video, aquí tengo el tatuaje con su nombre, Kenia, y un colibrí que la simboliza a ella, que simboliza todo lo que es ella, pureza, amor, luz, libertad.
que estos colibríes significan que cuando vienen a visitarte, vienen a darte el mensaje de que tus seres queridos están bien, que están bien y que se acuerdan de ti y que están pidiendo por ti. Eso significan los colibríes. Y así la veo yo a ella, libre, con alas al viento. Me la imagino sonriendo, aunque nunca la vi despierta. Nunca la vi con los ojitos abiertos, nunca escuché su voz ni nada, pero así me la imagino yo. Para mí mi visión feliz de que algún día se me cumpla y es la esperanza que tengo y es lo que me hace sentir viva hasta cierto punto. Lo que yo me imagino, lo que yo deseo con todo mi corazón es que se llegue el día en que podamos reunirnos con ella, su papá, yo y su hermana. Y así me lo imagino yo entrando al cielo y que podamos reunir los cuatro. Y me imagino corriendo con los brazos abiertos a recibir a mi hija. Y todos los días despierto y digo, o faltará un día más, o será un día menos, pero ya se acerca ese día. Se acerca ese día para que podamos estar con ella y estar los cuatro juntos. Para que su papá, su hermana y yo podamos estar en familia y podamos verle sus ojitos. Pasan los días, pasa la vida y nunca se olvida. Es una huella eterna. Yo sé que hay mucha gente que te dice tontería y media, estupidez y media, pero realmente quienes vivimos por esto, lo vivimos, que estamos sobreviviendo a esta situación, sabemos que se siente que es el infierno en vida. Es una agonía constante. Pero este video no es para causar lástima para que los demás. No lo hago para conmiserarme, no lo hago para autoflagelarme. Para mí esto es terapia. Para mí esto es muy importante porque hubo muy pocos videos que yo encontré, muy pocos testimonios en internet de personas que pasaron por esto, sobre todo por mi caso en específico, muy pocos. Para mí esto es darle la mano a alguien más, porque lo poco que yo encontré me ayudó muchísimo a hablar con el corazón en la mano para que otras personas se sientan acompañadas. Para mí esto es muy importante. Y aunque mi hija haya nacido sin vida, nació para ser amada para toda la vida. Mi hija era muy esperada, mi hija era muy amada. Para mí, Kenia es mi hija, haya como haya sido su corta vida, haya como haya sido su presencia en este mundo, para mí es mi hija y voy a hablar eternamente de ella. Y para mí es muy importante decir que Kenia aún está aquí, que Kenia tiene mucha presencia en su familia, que la queremos mucho, que la extrañamos mucho, que yo siempre le voy a hablar a Melissa de su hermana, que si Dios me da la licencia de tener otro hijo, ese bebé también va a saber de su hermana, que su papá y yo todos los días sufrimos su ausencia, que sus abuelos sufren. ¿Por qué no está aquí ella con su hermana y con su prima? Y pues, ¿qué les puedo decir? Eso es todo y nos vemos en el próximo video. Bye.